Estamos entrando a este cuarto tema de nuestra serie, el fruto de experimentar un cambio profundo, y, y que empezamos ya hace 3 semanas atrás, y que el Señor nos ha concentrado específicamente en un área que dijimos que es el resultado de un cambio verdaderamente profundo, no un aparente cambio, sino cuando una persona cambia profundamente, no por sí misma, sino por la obra del Señor. Entonces el resultado inmediato, dijimos hace 3 semanas atrás, son dos cosas inmediatamente, ¿no? Cambia su sentido de obediencia. O sea, vemos la obediencia de forma diferente, pero también, como sabemos que no podemos obedecer por nosotros mismos, hay un poder, hay una nueva forma de ver el poder de Dios, que es el poder de lo alto, como le dice la Escritura, que es el Espíritu Santo, que nos permite obedecer lo que Dios quiere que obedezcamos y vivir como Él espera que vivamos para Él. Entonces, esos dos cambios, esas dos cosas que ocurren en la vida de una persona que ha pasado o ha experimentado un cambio profundo, son señales distintivas de que realmente ha habido una transformación interior del corazón. Creo que son dos señales importantísimas que no hay que pasar por alto, por eso no solamente las mencionamos, sino nos hemos detenido en la primera, esa motivación correcta que nos lleva a una obediencia diferente a antes, digo, porque se puede obedecer por obedecer. Entonces, nuestro tema en esta mañana, que sigue siendo, seguimos analizando desde otro ángulo la obediencia, lo hemos titulado por eso, obedecemos controlados por aquello que amamos. Obedecemos controlados por aquello que amamos. Y el texto que nuestro hermano Guillermo acaba de leer ahí en Juan capítulo 12 nos va a servir como parte de nuestro mensaje en esta mañana. Llegamos ahí en un instante, pero hoy estamos cerrando nuestra celebración, en el marco de nuestra celebración patria, estos más de 200 años que tiene nuestra nación de forjada, de fundada. Pensando en este mes, o en esta semana patria, en este mes patrio, y pensando específicamente en todos nuestros héroes nacionales que consolidaron la libertad de nuestra nación para ser lo que es en la actualidad, nos hace recordar específicamente algunos nombres que son los más conocidos probablemente para nosotros, como por ejemplo el coronel Francisco Bolognesi o el coronel Alfonso Ugarte. Son nombres distintivos que para nosotros como peruanos, por la historia, los conocemos perfectamente. Pero siempre cabe la inquietud en el corazón del por qué. Por ejemplo, en el caso del coronel Alfonso Ugarte, que se inmoló en la famosa Guerra del Pacífico, en aquella batalla en el Morro de Arica, ¿por qué se inmoló de esa manera? ¿Por qué, según la historia describe, por qué este soldado peruano, por qué es que tomó la bandera del Perú y se arrojó para que no caiga como un símbolo de trofeo de guerra para los chilenos? ¿Por qué se montó sobre su caballo y se lanzó del Morro de Arica hacia el mar? Para impedir justamente que la bandera peruana caiga en manos de los chilenos como un trofeo de guerra. Nos preguntamos por qué es que en esa misma batalla, la Guerra del Pacífico, en junio de 1880, por qué el coronel don Francisco Bolognesi acuña aquella famosa frase que ha quedado grabada en cada peruano, ¿no? El famoso tengo deberes sagrados que cumplir, ¿no? Y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. ¿Por qué frases como esas se quedan tan grabadas en el corazón y en la mente de nosotros? Pero como decía, ¿por qué es que estos hombres hicieron lo que hicieron? ¿Qué es lo que movió, qué es lo que motivó a estos dos soldados de carrera? Porque no eran dos ciudadanos comunes y corrientes, dos soldados de carrera. ¿Qué es lo que los motivó a ofrendar sus vidas por el honor patrio? Es algo que no entendemos el día de hoy. Eso se ha ido perdiendo muchísimo más en el tiempo, ¿no? No hay no solo amor por la patria, ¿no? Porque amor por la patria no es ponerme la camiseta un día que juega la selección y salir con mi bandera y soy peruano. Eso no es ser, no, eso no es tener amor por la patria. Amor por la patria significa amarla en todo sentido y en toda circunstancia, en realidad. Buscar lo mejor para nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que motivó a estos dos soldados de carrera? Entonces, sin lugar a dudas, podríamos simplemente resumir su arrojo, su entrega, su sacrificio, solamente por su amor por el Perú. Lo que los movió a hacer todo esto
fue su amor por el Perú, es el amor por la tierra patria. Pero ese amor los controló en tal medida que los hizo hacer lo que hicieron. Porque ¿cómo se puede concebir esto, mis hermanos? Si yo lo pongo a Rudy en el Morro de Arica actualmente y le digo, lánzate de ahí con una bandera peruana reclamando Arica para el Perú, ¿lo haría Rudy? Les aseguro que correría hasta el filo y se quedaría parado mirando el abismo y voltearía y me miraría con sus ojos de cordero degollado y me diría, pastor, esto es no fuera de lugar, ¿no? ¿Cómo me va a pedir que haga eso, no? Y lo más probable es que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ama su vida. Pero lo que él ama lo está controlando, por eso no se arroja. Lo que hicieron estos hombres, Bolognesi, al morir literalmente hasta quedarse sin municiones y que lo terminaron por acribillar los chilenos, y Alfonso Ugarte lanzarse del Morro de Arica, fue ese amor por la patria que los controlaba en realidad. Estos hombres, embargados totalmente por ese amor, obedecieron las órdenes que se les dieron, ¿no? ¿Por qué? Porque para todo militar de carrera, hermanos, para todo militar de carrera, las órdenes no se cuestionan, las órdenes se obedecen. No hay ningún militar de carrera que no sepa esto. No se cuestiona, una orden viene del superior y acá no hay que preguntar, negociar, nada. La orden vino y se obedece simplemente. Y se obedece por amor a su institución y por amor a su país. Entonces, este es un claro ejemplo, mis hermanos, para nosotros, para poder comprender cómo es aquello que nos controla lo que realmente nosotros amamos. Cualquier cosa que sea que tú ames es lo que va a terminar controlando tu vida y de hecho que la está controlando en estos tiempos, ¿no? Y cómo nuestra obediencia está condicionada a ese amor. Lo que hagamos va a ser movido por ese amor. Vamos a obedecer motivados por ese amor. Lea bien, por favor, en la pantalla, en la siguiente vista, la vida cristiana, mis queridos hermanos, no se trata, y voy a decir una gran verdad en esta mañana, la vida cristiana no se trata de enfocarnos o de cambiar nuestro comportamiento, es decir, nuestra conducta. ¿Qué? O sea que, pero eso nos han enseñado toda la vida, sí, pero equivocadamente. Ese es un enfoque errado. La vida cristiana se trata de enfocarnos en lo que nosotros, en lo que debe cambiar, en lo que anhela mi corazón, en lo que desea mi corazón, en lo que ama mi corazón. Y este concepto debe en realidad permear toda nuestra vida espiritual. Hermanos, escuche con cuidado, con mucho cuidado lo que le voy a decir. Lo que Dios espera de ti y de mí como hijos suyos, como discípulos de Cristo, lo que Dios está buscando, escúchame, no es simplemente que tú dejes de mirar pornografía. Lo que Dios está buscando es que tú lo desees a Él más que al sexo torcido. Lo que Dios está buscando no es simplemente que dejes de decir mentiras. Lo que Dios está buscando es que lo ames más a Él, que es la verdad encarnada, y que tú lo ames, que ames más a la verdad encarnada que a los beneficios de tus mentiras. Lo que Dios está buscando no es simplemente que dejes de mirar televisión de manera compulsiva, como yo decía a manera de broma en muchas semanas atrás. Algunos no viven sin su televisor, les quitan el televisor y mueren en realidad, porque viven por la pantalla del televisor, mueren por su pantalla de televisor, ¿no? Entonces lo que Dios no está buscando, o está buscando no es simplemente que tú dejes de mirar la televisión compulsivamente. Lo que Él está buscando es que tu corazón lo disfrute más a Él, que disfrute más su presencia que mirar una película o estar estacionado haciendo zapping ahí hora tras hora. Eso es lo que busca Dios de nosotros. Para nosotros es sencillo hacer cambios externos, cambios en nuestra conducta. En realidad no es complicado, mis hermanos. ¿No es cierto? Por favor, ya no llegues tarde. Ok, empiezo a llegar, ya no voy a llegar tarde, voy a procurar llegar temprano.
Por favor, ven a tu clase todos los domingos, ya hoy voy a empezar a venir. En realidad es sencillo hacer un cambio de conducta. Lo complicado es entender lo que desea mi corazón. Y lo que tienes que pensar y lo que debemos pensar, mis hermanos, es ¿por qué es que yo llego tarde a mis clases? ¿Por qué llego tarde a la iglesia? ¿Por qué no me llama la atención la oración? ¿Por qué no me llama la atención aprender más de la adoración? ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo una relación más sustancial con Cristo Jesús? ¿Qué es lo que estoy amando en lo profundo de mi corazón? ¿Qué es lo que mi corazón está anhelando? ¿Qué es mayor y es más fuerte y me está controlando para que yo vaya en sentido contrario a eso? Podría estar orando tranquilamente, pero no es solamente orar, es lo que me motiva a buscar al Señor en oración. Y si yo no amo realmente al Señor y si yo no amo conversar con Él, lo voy a hacer solamente por compromiso. Y de hecho que muchos lo hacen por compromiso nada más. Pero no es realmente porque yo haya solucionado el problema en lo profundo de mi corazón. Solucioné el problema externo. Ahora soy evangélico y todos los evangélicos nos levantamos temprano y oramos. Sí, por religión. Pero ya solucionaste el problema de fondo, el problema de tu corazón. ¿Qué es lo que desea tu corazón? ¿Tu corazón realmente ama ese momento con el Señor? ¿Lo ama realmente? ¿Lo buscas porque lo disfrutas realmente? Qué difícil probablemente ha resultado para algunos postrarse algunos minutos atrás y postrarse entendiendo por qué lo estaban haciendo y postrarse anhelando y amando lo que estaban haciendo. Porque entendimos que no era para nosotros, es para el Señor a quien amamos. Y lo amamos tanto que mi amor por Él me controla y me lleva a postración. Eso es diferente, hermanos. ¿Me comprende? Entonces no es solamente hacer las cosas por hacerlas. Nuestra conducta tiene que ser el resultado de haber solucionado el problema interior del corazón, lo que deseo en mi corazón, lo que anhela mi corazón, lo que amo en mi corazón. Si no estoy haciendo eso, entonces ¿cuál es el problema? Es que estás mal enfocado y necesitamos un nuevo enfoque. Necesitamos realmente un nuevo enfoque. Un ejemplo para que comprendas este asunto mejor, este cambio de enfoque en nuestras vidas. Déjame darte un ejemplo bíblico. Creo que todos recordamos a Judas Iscariote, el famoso traidor, el que entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Cuando Jesús llama a Judas Iscariote para ser uno de sus 12 discípulos, lo escoge igual, lo llama y lo hace parte de sus 12 discípulos. Cuando lo llama, hermanos, Judas era como tú y yo. Judas era un discípulo como tú y yo, es decir, me refiero a un discípulo rebelde, un discípulo crítico, quejoso de todo, con serios problemas de carácter y de espiritualidad, Pero cuando empieza a caminar con Jesús, ya no era un hombre común y corriente más, sino era parte de los 12 discípulos de Jesús y escogido por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, cuando él empieza a caminar con Jesús como su discípulo, escucha, Judas tuvo que haber cambiado alguna de sus formas de conducta para ajustarse al hecho de ser ahora un discípulo de Jesús. Estaba caminando con el Mesías ahora, estaba prácticamente conviviendo con el Mesías, era su discípulo, entonces tenía que cambiar algunas actitudes, algunas conductas suyas para ajustarse a esa realidad. Igual que nosotros nada más, mis hermanos. Porque nosotros empezamos así nuestra vida cristiana, erradamente otra vez, enfocados en el cambio de conducta. Por eso es que escuchamos frecuentemente, y yo sigo escuchando eso frecuentemente, pastor. Cuando me convertí, me empecé a esforzar por ir a la iglesia, me empecé a esforzar por orar, esforzar por hacer las cosas correctamente, esforzarme para no mentir, esforzarme para no robar. Sí, te equivocaste, pues no es que tú te esfuerces, porque nunca vas a poder hacerlo. Y toda una vida por años nos hemos esforzado, nosotros nos hemos esforzado. ¿Dónde quedó el Señor, digo yo? ¿Dónde quedó el poder? Pero recibiréis poder, dijo el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, si yo me recibí al Señor para seguir esforzándome yo, entonces ¿para qué recibí a Cristo Jesús? Recibir a Cristo significa, yo no puedo, reconozco que no puedo, jamás pude y jamás voy a poder. Es el Señor a través de mí que Él sí puede.
Porque nosotros no podemos, hermanos. Enfoque equivocado, ¿se da cuenta? Un enfoque totalmente errado. Judas se enfocó erradamente. Él hizo reajustes en su conducta, pero no se preocupó por entender lo que realmente deseaba y anhelaba su corazón. Cuando yo digo cambio externo, ¿a qué me estoy refiriendo? A su conducta externa. Él aprendió, porque así hacemos, empezamos a venir a la iglesia, nos relacionamos con otros creyentes y por observación, ¿qué hacen? Se levantan las manos, oran, se postran, cierran los ojos. Empezamos a aprender esa conducta, pero es externa. Es externa, hermanos. Entonces usted ya va entendiendo, podemos haber cambiado, reajustado varias conductas externas, igual que Judas, pero nunca haber cambiado en el corazón. No haber experimentado una transformación profunda. Judas se enfocó en el cambio de su comportamiento, pero no en lo que anhelaba su corazón, en lo que más amaba su corazón. ¿Y cómo era Judas? Era una persona ambiciosa por un lado, era una persona egoísta, era una persona con una fijación tremenda acerca de las cosas materiales y en especial una fijación con el dinero, como muchos de nosotros. Es por eso que hallamos a Judas actuando con el resto de los discípulos. Esto me pareció a mí sorprendente. Yo quedé boquiabierto una vez más cuando estaba estudiando el texto y me quedé pensando por largo, me quedé reflexionando, tratando o me lo imaginé literalmente a Judas junto con el resto de los discípulos y él observando lo que ellos hacían y copiando en cierta manera y haciendo exactamente lo mismo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque era un discípulo de Jesús. Porque tenía que hacer lo que los demás estaban haciendo. Pero a pesar de eso, Dios lo usó. Mire, lo sorprendente de esto, Marcos capítulo 6, versículo 7, y luego vamos a leer el versículo 12 y 13. Fíjese, dice, después llamó a los 12, se refiere a Jesús, llamó a los 12, comenzó a enviarlos de dos en dos, ahí estaba Judas, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ahí estaba Judas. Verso 12, y saliendo, dice, predicaban los 12, ahí estaba Judas, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Estaban predicando el evangelio, ahí estaba Judas. Verso 13, y echaban fuera demonios, ahí estaba Judas, haciendo eso. Ungían con aceite a muchos enfermos, ahí estaba Judas haciendo todo eso. Y los sanaban, ahí estaba Judas experimentando todo eso. Obviamente no eran ellos los que los sanaban, esto es una expresión retórica. Era el Señor haciendo eso a través de sus manos. Esto es sorprendente, hermanos, porque usted se dará cuenta, aquí hay un cambio de conducta en Judas. No estaba haciendo eso Judas, jamás hizo eso, pero ¿cómo lo estaba haciendo ahora? Cambio de conducta, y claro está, insisto, Dios obrando a través de la vida de este hombre, a pesar de lo que era y por amor a la necesidad de las personas también. Hermanos, todos empezamos así la vida cristiana. Es más, aún el Señor nos sigue usando a pesar de que tú estés en pecado, a pesar que sigas una vida egoísta, a pesar que tengas una vida desordenada, tú le testificas a alguien y Dios se glorifica a través de esa predicación para una persona, y por eso la gente llega a la iglesia, se convierte y tú dices, crees que es por ti, pero no es por ti. Es por el Señor. Pero el corazón no ha sido transformado. Vemos aquí cambio de conducta. Judas está haciendo lo que antes no hacía, pero es todo externo. Tiempo después, usted avanza en el tiempo en las Escrituras, leemos este episodio en el Evangelio de Juan que nos muestra realmente como una radiografía a Judas en lo que él realmente estaba enfocado. Este pasaje que vamos a leer nos revela lo que realmente amaba su corazón y lo que realmente controlaba a Judas. Estoy en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Jesús está en la casa de Lázaro, después de haberlo resucitado. Ya lo había resucitado a Lázaro. Entonces viene por una invitación de ellos y está sentado a la mesa junto con ellos. Y después de esa comida, la hermana de Lázaro, una de las hermanas de Lázaro, María,
recuerda que eran Marta y María, María entra con un perfume y empieza a ungir los pies de Jesús. Un perfume muy caro. Y este es el relato de Juan, Juan 12, versículo 4 hacia adelante. Dice, y dijo uno de sus discípulos, cuando ve eso, y aclara quién fue el que dijo eso, con nombre propio. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. O sea, no hay duda de que fue él. ¿Qué es lo que dijo Judas cuando vio eso? Que María quebró el perfume y ungía a Jesús. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué tal ojo para calcular el precio, hermanos? ¿No? ¿Cómo sabía que tenía esa? ¿Quién tiene la sagacidad? El que está pensando siempre en números, en dinero, ahí está su mente, ahí está la mente. Entonces rápido puede deducir esas cosas, ¿no? ¿Quién sabe acá el costo de un perfume Chanel número 5? Ay, pastor, por Dios. A las justas sé uno de Yamal y me va a preguntar por Chanel 5. Bueno, si algunas no sabían, bueno, las damas saben esto perfectamente. Chanel 5 es uno de los perfumes más caros en el mundo, diría yo. ¿No es cierto? Entonces, a eso me refiero. Quien está pensando en dinero y siempre está ahí en dinero, 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 al toque, ¿no? Esa cámara vale tanto. Esa guitarrita vale tanto, ¿no? Al toque saca eso, porque está pensando, ahí está su mente, ahí está su corazón. Eso es lo que ama, eso es lo que lo controla. Eso controla sus pensamientos. Entonces Judas está así. Entonces por eso hace esa pregunta, ¿no? ¿Y qué desperdicio? Dice, pero dijo esto, ¿por qué lo dijo? Juan da la razón, o Dios le revela la razón. Dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, es decir, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Era ladrón. Capte eso, por favor. Subraye en su Biblia, si tiene un buen lapicero. Era ladrón. No, mejor, enciérrele un círculo. Era ladrón. Y sacas una flechita a un costado. ¿Me estás siguiendo, no? Y colocas ahí, igual a mí. Decíamos, Judas es igualito a nosotros, interesado así por las cosas materiales. Pero miren la intención. Esto es importantísimo cuando dice la Escritura, sino porque era ladrón, está revelando, era ladrón, está revelando la naturaleza de Judas, la naturaleza en lo profundo de su corazón. Realmente es una radiografía que muestra lo que ama, lo que anhela en lo profundo de su corazón, lo que nadie ve, pero lo que es en lo profundo de él. Porque era ladrón y teniendo la bolsa, ¿cuál bolsa? Era la bolsa de tesorería. Jesús le dio la confianza de que él manejara, él recepcionara, mejor dicho, todas las ofrendas que gente que de buena fe venía y daba para el sostenimiento de ellos, iba a una bolsa que Judas la tenía. Pero dice, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaban en ella. Creo que Juan utiliza una palabra bien decorosa, digamos, sustraía, robaba, ¿no? Para ser más así directos, ¿no? Robaba. Entonces, estamos frente a un ladrón, aquel que ama el dinero, donde está su corazón, lo que lo controla. Ahora, déjame hacer rápidamente, porque te das cuenta en el pasaje hay un rápido contraste que tú ves entre María y Judas, que es absolutamente opuestos, son polos opuestos, pero que nos ayuda a nosotros a entender dónde nos enfocamos nosotros, ¿no? Para Judas, si usted se da cuenta, en esta expresión que vemos en el texto, para Judas, lo que María había hecho, lo que le había entregado al Señor en ese momento, a Judas le parecía desproporcionado, absolutamente desproporcionado, porque según Judas, él habría sido suficiente una pequeña, vender ese perfume, invertir una pequeña cantidad. ¿Quieres comprar un perfume? Ya, pues compra uno de Yamal y le echas en los pies del Señor. Pero no puede derrames Chanel 5, ¿no? Ese es el equivalente. Y el resto de dinero, bueno, para los pobres, pero él no piensa en los pobres, no, porque lo van a ofrendar para los pobres. Entonces, ya Jesús, úsalo para los pobres. ¿A dónde iba ese dinero? A la bolsa que tenía Judas. Y él sustraía de ese dinero, sistemáticamente, ¿no? Tenía un doble libro de contabilidad. ¿Le suena eso? Es lo más usual hoy en día, ¿no?
A ver, déjame llevarte en este cuadro. Espero que tu visión esté 20 sobre 20, ¿no? Para que veas este contraste que quiero que notes. Porque cada uno de ellos valoraba al Señor Jesús de forma diferente. Por ejemplo, María consideraba que lo que le daba al Señor era poco, porque tenía un concepto muy grande de la majestad y de la gloria del Señor. Ese perfume no fue nada para María. Era lo mejor que tenía en ese instante para el Señor. Pero en cambio Judas, si se da cuenta en el otro extremo, para él todo era excesivo, ¿no? Porque en su corazón Judas no había llegado a valorar la verdadera dimensión de quién era Jesús. Entonces uno valoraba más que el otro. Es un contraste. Por otro lado, María sentía agradecimiento por lo que Jesús había hecho, lo había resucitado a su hermano. Pero Judas no valoraba el gran privilegio de haber sido constituido por el Señor como uno de sus apóstoles. No lo veía como un privilegio, lo vio como el puesto ideal para sustraer un dinero que él no tenía, pero que podía obtener así fácil. Por otro lado, María actuaba porque amaba al Señor, realmente mostró su amor por el Señor. En cambio, Judas seguía pensando en lo que él podía sacar de Jesús más bien, ¿no? Su corazón era frío, distante, sin ningún afecto, sin ningún amor para el Maestro. Aparentaba tenerlo, pero realmente no lo había. María, por otro lado, entregaba lo mejor que tenía para su Señor en un acto de generosa devoción, como lo estamos viendo, mientras que Judas se disponía a entregar. Ya estaba tramando cómo entregar al Señor a las autoridades judías con el fin egoísta de sacar 30 miserables monedas de plata adicionales a todo el dinero que se había robado. Enfoques diferentes, si se da cuenta. María, al derramar ese perfume, estaba preparando el cuerpo del Señor para su sepultura, mientras que Judas se encargaba de ir preparando el camino para poner al Señor en las manos de las autoridades religiosas, los enemigos del Señor, para que lo eliminasen. Y si usted se da cuenta, al final María adoraba realmente al Señor, mientras que Judas criticaba y ponía objeciones, es decir, mostraba lo contrario al amor. ¿Qué es lo contrario al amor? Odio. ¿Odio por quién? Por Jesús, es evidente en todo lo que está mostrando ahí. Alguien dijo, la verdad que intenté recordar, pero no lo recordé, lo leí en alguna parte, alguien dijo lo siguiente: del mismo modo, pensando en este contraste entre María y Judas, ¿no? Del mismo modo, escuche, del mismo modo en que la luz hace resaltar las sombras de los objetos, del mismo modo en que la luz hace resaltar la sombra de los objetos, el acto de amor y devoción de María hizo perfilar, hizo resaltar los rasgos oscuros de la personalidad de Judas. Por eso es un contraste. Todo lo que usted ve en la columna de su izquierda, lo que María hizo, eso fue luz. Y eso hizo resaltar el corazón oscuro de Judas. Por eso es que necesitamos un enfoque nuevo, mis hermanos, pero un enfoque nuevo que va a generar un nuevo amor al mismo tiempo. Eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana. Escuche, por favor. El objetivo de Dios, ¿cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios es que lo amemos a Él. ¿Me escucha? El objetivo de Dios para con nosotros es que lo amemos a Él. Cuando lo amemos a Él, anote esto, cuando lo lleguemos a amar a Él, entonces vamos a dejar de pecar. El objetivo de Dios es que lo amemos a Él. Cuando yo deje de pecar, entonces, o cuando lo llegue a amar, voy a dejar de pecar. O voy a dejar de pecar cuando lo llegue a amar al Señor. Entonces, esto es muy claro, hermanos, que usted lo marque en su mente, en su conciencia, en su corazón, en su espíritu, en su alma, ¿no? Si Dios tiene ese objetivo, entonces debo alcanzar ese objetivo. Y cuando alcance ese objetivo, entonces voy a dejar de pecar. Como vimos en el caso de Jonás, ya hace semanas, muchas semanas hacia atrás, o como nos muestra la propia vida de los fariseos, escuche, es posible, mis hermanos, es posible. Esto varias veces lo he repetido porque necesito que todos lo entendamos bien y que quede claro en nuestra mente y corazón. Es posible no pecar, mis hermanos, es posible no pecar, es decir, obedecer, estar obedeciendo a Dios, aparentemente obedeciendo a Dios y no estar pecando.
y sin embargo no atesorar, no valorar a Jesús en nuestro corazón. Y si no atesoro a Jesús como el mayor bien o tesoro en mi corazón, entonces mi obediencia está siendo solo obediencia por obedecer, nada más. Déjame ilustrarte con algo práctico que vemos a diario. Si una persona pasa largas horas diariamente mirando televisión, en realidad en el fondo no está haciendo algo malo. No está matando a alguien, no está robando un banco, no está ejerciendo sicariato, no está robando a la gente en la calle. No está haciendo algo malo, simplemente está pasando más tiempo, quizás del debido, frente a un televisor. Si tú piensas en una persona que pasa largas horas o haciendo una estricta dieta para verse más delgada, como hace muchos años atrás una dama me decía, pero ¿qué de malo tiene esto, pastor? Hago una dieta porque quiero estar pues regia. O sea, ¿dónde está lo malo? Me decía, ¿no? O sea, uno puede estar haciendo cosas que aparentemente no son malas. Voy a subir el volumen de esto. Incluso podemos estar ayunando y podemos estar orando. No estamos haciendo nada malo. Pero ¿qué es lo que tu corazón atesora en esos momentos? ¿Qué es lo que deseas realmente en tu corazón? Entonces ahí recaemos en la motivación. ¿Por qué estás en una dieta estricta solo para verte regia? ¿Es para tu gloria? ¿Por qué pasas tantas horas frente al televisor? ¿Es solamente para saciar tus propios deseos? ¿Por qué estás ayunando y orando? ¿Qué es lo que atesora realmente tu corazón? ¿Quieres demostrar que eres un supercristiano? ¿Quieres demostrar que eres mejor que otros? ¿Quieres doblarle la mano a Dios para que te conceda algo que le estás pidiendo? ¿Cuál es tu deseo profundo? Espero que esto nos ayude no a hacer las cosas simplemente por hacerlas, vivir por vivirlas. Pensemos, hermanos, reflexionemos. Eso es lo que, porque al final eso es lo que vas a amar y eso es lo que va a controlar tu vida, como te decía. Me gusta mucho una definición que hace unos meses atrás, empezando el año para ser más precisos, leí acerca del pecado, de las muchas que hay, pero esta me hizo reflexionar mucho, me ayudó mucho a mí también de manera personal y la comparto con ustedes. Pecado, decía este autor, pecado es todo aquello que debilita tu corazón. Anote esto con cuidado, por favor. Piénsalo, reflexiónalo bien. Pecado es todo aquello que debilita tu corazón, destruye la compasión de tu conciencia, obstruye tu sentido de Dios, pero también roba el gusto por las cosas espirituales. Eso es pecado para ti, a pesar de lo inocente que pueda resultar en sí mismo. Porque algunos decimos, sí, yo puedo controlar esto. No, recuerda, el pecado debilita, el pecado destruye, el pecado obstruye, el pecado roba. Y yo le agregaría aquí, y mata tu relación con el Señor, mata todas tus esperanzas en el Señor. Cuando miramos la vida de Jonás, este profeta del Señor, cuando miramos la vida de los fariseos, eso nos hace recordar constantemente que es posible obedecer a Dios sin amar a Dios. Y esto vimos en todo un tema. Obedecer al Señor sin realmente amarlo. Y por eso es que decimos, es posible, mis hermanos, ofrendar. Hace un momento ofrendamos. Es posible ofrendar sin ningún amor por el Señor. Es posible orar, ayunar, evangelizar, hacer 1000 cosas espirituales por amor a mí mismo, no por amor al Señor, sino para beneficiarme en alguna medida yo, porque si hago esto, Dios me va a bendecir, porque si hago esto, bueno, voy a tener esto. Siempre estamos pensando condicionalmente y tratando de sacarle algo a Dios, algo me debe dar. Como los discípulos, ¿no? Que un día le preguntaron al Señor, Señor, nosotros todos hemos dejado muchas cosas, entonces, ¿qué nos corresponde por eso? Gracias a Dios que Jesús no volteó y le respondió la muerte, porque eso es lo que les correspondía, se lo dijo de otra manera, ¿no? Pero siempre estamos pensando de esa manera en nuestra mente. ¿Por qué? Porque es lo que amamos y es lo que nos controla en realidad.
Pero es imposible, mis hermanos, si bien es cierto, es posible obedecer a Dios sin amarle, pero también es imposible, hermanos, imposible amar a Dios sin obedecerle. Es imposible. Si yo digo que amo al Señor, en automático va paralelo mi obediencia a Él. Cuando estoy apasionado, cuando estoy cautivado por el amor del Señor hacia mí, el resultado es que Cristo va a obrar en mí. Cuando yo estoy absolutamente agarrado del Señor, yo voy a poder experimentar la obra del Señor en mí. De esa forma, como dice Juan capítulo 15, que usted debe recordar esto, que habla mucho del fruto. En el versículo 5 de Juan capítulo 15, dijo el Señor que separados del oyente no podemos hacer nada, pero habla en ese versículo de mucho fruto, que vamos a poder emitir mucho fruto. Siempre yo me pregunté por muchos años, ¿a qué fruto se refiere el Señor? ¿Qué fruto es el que tenemos que dar? Y claro, muchos piensan, lo relacionan con fruto de hacer cosas para Dios, evangelizar, discipular, y lo enfocan, ese es el fruto, frutos ministeriales nada más piensan. Pero ¿se ha puesto a pensar que Juan 15:5 no se estará refiriendo a fruto de carácter? Más que en cosas de hacer, en fruto de carácter. Es decir, escúcheme, experimentar enormes cambios internos y externos. Cambios internos en primer lugar. Eso me cambia el carácter. Y lo que yo haga producto de eso se va a evidenciar que hubo un cambio interno en mí. Pero estoy empezando del cambio interno, el cambio de mi carácter. ¿No se habrá referido Jesús a esto? Cuando Jesús llama a Juan, quiero ponerte un ejemplo acerca de esto. Hace un momento te hablé, Judas cambió de conducta externa, pero en su corazón seguía siendo el mismo ladrón, el mismo egoísta. Y por eso leímos a continuación otro texto que mostró eso, ¿no? Pero ahora quiero mostrarte con otro discípulo, ¿no? Con Juan, esta verdad. Realmente el cambio, la transformación interior, el amor en lo profundo del corazón que cambia nuestra conducta y cambia nuestra obediencia. Cuando Jesús llama a Judas, hijo de Zebedeo, para también ser parte de sus 12 discípulos, Juan, al igual que Judas, igual tenía un carácter complicadísimo. Era un hombre rebelde, era un hombre gruñón, era un pescador, como todos nosotros, como todos y cada uno de nosotros. ¿Sabe cómo lo llamó Jesús a él y a su hermano? Mire, Marcos capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, estos son los 12 que él nombró, ¿no? Jesús, cuando llama a sus 12 discípulos. Estos son los 12 que él nombró. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, este es el apóstol Juan, y su hermano Juan, a quienes dio el nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Jesús fue el que les puso ese apelativo. Boanerges, hijos del trueno. ¿Por qué Jesús lo llamó así a Juan? Porque acá hay un montón de Boanerges, hermanos, ¿eh? Hijas e hijos del trueno. ¿Por qué Jesús lo llamó así? Jesús está llamando, hablo de Juan, está llamando a un vaso imperfecto, está llamando a un hombre inmaduro, está llamando a un hombre con un enfoque errado. Pero Jesús lo está tomando como discípulo en las mismas condiciones que te llamó a ti y a mí. En las mismas condiciones. Y nosotros llegamos al Señor igual que Juan. Creo, mis hermanos, que si analizamos con cuidado un poco las razones por las cuales Jesús llamó a Juan y a su hermano hijos del trueno, si entendemos eso, entonces podremos nosotros ver mejor nuestro propio proceso de santificación de nuestro carácter. Lo podremos apreciar mejor, podremos ver mejor dónde nos estamos enfocando y si estamos enfocados erradamente, que esa es la intención de nuestro tema en esta mañana. Te doy 3 ejemplos o 3 cuadros que nos muestra las Escrituras para explicar la razón del por qué Jesús llamó a estos hermanos Boanerges, en especial a Juan, como discípulos suyos. Y cada uno de esos cuadros nos va a dar la oportunidad de percatarnos las razones de Jesús. Que Él tendría toda la razón de llamarnos a nosotros igual, Boanerges igual.
Mira, para el tiempo en que Juan escribió el Evangelio, ya era una persona ya mayor, adulta. Y había pasado por una serie de experiencias y su proceso de maduración había avanzado enormemente. Entonces no era el hombre que empezó con Jesús. Cuando escribe el Evangelio y las cartas, sobre todo, ya era un anciano en las cartas. Entonces déjame mostrarte esos 3 cuadros para que entendamos por qué Jesús lo llamó hijo del trueno a Juan. Marcos capítulo 9, te muestro el primer cuadro rápidamente. Marcos capítulo 9, versículo 38 hacia adelante. En cierto momento del ministerio de Jesús, Juan se acerca a Jesús y le dice: Maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echaban fuera demonios, pero él no nos sigue. Entonces se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús lo mira a Juan y le dice: no se los prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Te explico rápidamente. Fíjate, aquí Jesús habla de tener un enfoque más mesurado con respecto a los acontecimientos de la vida y no alterarse de inmediato por las cosas que suceden alrededor nuestro. En otras palabras, lo que le está diciendo a Juan es: Juan, relájate. ¿Por qué te pones así? Relájate, no te exaltes por esto. Si eso es lo que están haciendo estas personas, mientras no se opongan a nosotros, está bien. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Pero lo que quiero que te des cuenta aquí es la reacción de Juan. Si usted se da cuenta, Juan deja ver ese carácter impulsivo, independiente, ansioso, hasta rabioso, diría yo, que juzga la conducta de los demás, rápidamente juzga la conducta de otras personas. Al igual que Judas, mis hermanos, Juan está enfocado en su conducta externa como discípulo de Jesús. Pero no se está dando cuenta Juan que está mostrando en esa reacción de juzgar a los demás, está mostrando realmente lo que él ama en lo profundo de su corazón. Y que eso está generando esa reacción que tiene constituyéndose como juez de las demás personas. Eso no es lo que está viendo Juan en esos instantes. Él lo está guiando y lo está controlando. Él cree que es por el Señor, pero el Señor le aclara que no. ¿Qué es lo que está controlando la conducta de Juan? Su amor por sí mismo. Él se ama a sí mismo. Mis hermanos, igualmente nuestra conducta muchas veces impulsiva, ¿sí o no? Pregúntale al que está a tu costado, ¿sí o no? Dile. Impulsiva, ¿no es cierto? Muchos. Acelerada, ¿no? Nuestras reacciones hacia las demás personas de prejuzgar a los demás rápidamente, pensando mal. Pero eso está mostrando nuestro enfoque, y nuestro enfoque está en nuestra conducta externa. Porque muchos creen que accionando de esa manera, independientemente, me refiero, de Cristo Jesús, y convirtiéndose en jueces de las demás personas, creen que están actuando a favor de Dios, a favor de Cristo. Porque no, estamos siendo justos, estamos siendo justas y está bien, y empezamos a juzgar a las demás personas. Creo que estoy bien, que el Señor me está aprobando. Pero esa conducta solamente está mostrando en lo que nosotros realmente estamos enfocados en lo externo. Y no nos estamos dando cuenta lo que amamos en lo profundo de nuestro corazón. ¿Y a quién amamos en lo profundo del corazón? A nosotros mismos. Entonces, como me amo en demasía, creo que yo soy diferente al resto, estoy por encima de las demás personas, entonces puedo juzgar a las demás personas. Miren, la expresión nada más de Juan nos muestra ese arrebato de él, esa acción impulsiva que él tiene juzgando a los demás. Y a Jesús estaba notando esto en el carácter de Juan. Deja de mostrarte otro pasaje y que por eso lo llamó hijo del trueno. Un segundo pasaje en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Capítulo 10, se acerca con su hermano a Jesús, verso 35 específicamente, y le dice, entonces,
Jacobo y Juan, ¿no? Hijos de Zebedeo, ¿no? Se le acercan estos dos angelitos al Señor y le dicen: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. O sea, venimos a pedirte algo y queremos que lo hagas. ¿Ah? Casi como que suena a orden, hermanos. Esa es toda una expresión. En otras palabras, lo que estaban diciendo es: ¿por qué simplemente no nos das todo lo que te pedimos, Señor? ¿Qué te cuesta? Fíjate en lo que dice a continuación, en los versículos 36 y 37. Jesús sabe lo que hay en su corazón, pero igual les dice: ¿qué queréis que os haga, mis queridos angelitos? ¿Qué queréis que os haga? Ellos le responden inmediatamente: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué lindos los niños, ¿no? Ese fue un atrevimiento, mis hermanos, un atrevimiento, diría, en extremo de estos dos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque está revelando una ambición insana, carnal y plenamente manifestada ahí, a quemarropa. Y ni siquiera lo hicieron en voz baja, lo hicieron así a voz en cuello. Le preguntaron al Señor, porque eso provocó, si te das cuenta en el versículo 41, eso provocó el enojo del resto de los discípulos. Ahora, el resto de los discípulos no era diferente a ellos. ¿Por qué se enojaron? Porque ya se nos adelantaron estos dos, ¿no? Porque eran lo que ellos también querían. Pero estos dos fueron, como dicen los jóvenes, estos dos fueron más moscas, pues, ¿no? Primerito le pidieron eso al Señor, pensando que les iba a dar. Ya que una vez más nos está mostrando, esta conducta de Juan específicamente, nos está mostrando a quién está amando en realidad con esa petición. Y dése cuenta cómo ese amor lo está controlando, que no mide nada. No le importa que se moleste el resto, que escuchen los demás o lo que piense el mismo Jesús. No, ese amor por sí mismo lo está controlando. Eso es lo que quiero que se dé cuenta. Y está generando ese tipo de conducta, igual que a nosotros, hermanos. Nuestra conducta muestra realmente lo que estamos amando en lo profundo de nuestro corazón. Nuestras reacciones muestran lo que realmente estamos amando en lo profundo de nuestro corazón. No son solamente reacciones por reaccionar. No son solo conductas porque se presentan así como así. Son el resultado de lo que yo amo en lo profundo, en el interior de mi corazón. Se aman tanto a sí mismos estos angelitos que creen que se merecen estar a la derecha y a la izquierda del Señor. Ellos consideran que pueden estar por encima de los demás. Déjame mostrarte una realidad de hoy en día, de muchos creyentes evangélicos hoy en día. Estos son los clásicos egoístas. Estos son los clásicos egoístas. El egoísta es así. Creen que sus experiencias con Dios, sus experiencias personales, son tan suyas y tan solamente suyas que ellos o ellas creen que por esa razón merecen estar a la derecha o a la izquierda del Señor. Y los demás, el resto de la iglesia, bueno, esos plebeyos no están a la altura de lo que yo estoy. Entonces, mis experiencias con Dios son mis experiencias con Dios. Entonces me creo más espiritual que el resto de la congregación. Pero fíjese, por favor, equilibro la balanza inmediatamente. ¿Dónde es? No está mal tener experiencias espirituales con Dios, no está mal. Y de hecho que las tenemos todos los días. Cada encuentro con Cristo Jesús es una gran experiencia espiritual con el Señor. Pero escucha, ¿dónde es que debemos compartir e incluso enseñar a otros cómo llegar al lugar santísimo? Ya, gloria a Dios, pues aprendiste, entraste al lugar santísimo. Ya sabes cómo llegar al lugar santísimo, pero ¿no crees que otros necesitan aprenderlo? ¿Y dónde se enseña esto? ¿No es acaso a través del discipulado? Tus experiencias pueden ser sublimes con el Señor, pero enseña a otros a llegar pues, a la presencia del Señor también. No es solamente para ti, Dios te la ha dado para que tú enseñes a otros a través del discipulado. Pero si no discipulamos a nadie, mis hermanos, entonces estamos como Juan y su hermano. Estamos igual que estos dos hermanos, estos dos egoístas, y queremos solo disfrutar de la presencia del Señor solamente nosotros. Para nosotros es esa experiencia. Y te repito, esa experiencia nos la da Dios no para nosotros, sino para los demás también.
Juan solo demostró a quién estaba amando en lo profundo de su corazón, a sí mismo. Su hermano igual. A pesar que estaba siguiendo a Jesús, y cheque esto y capte esto por favor, era un discípulo de Jesús, estaba conviviendo con Jesús, lo seguía a todas partes, enseñaba, escuchaba todas las enseñanzas de Jesús y todavía seguía pensando y sintiendo esto como discípulo de Jesús. ¿No le parece extraño eso? No, no debería resultarnos tan extraño porque es nuestra misma conducta. Somos discípulos de Jesucristo ya mucho tiempo, algunos más tiempo que otros, y todavía seguimos con estos cuadros de egoísmo, de orgullo, de prejuzgar a la gente. Seguimos luchando con eso, mis hermanos. Seguimos peleándonos en el interior con esas cosas. Jesús aprovechó la oportunidad, obviamente, inmediatamente para corregirlos. Él no dejaba pasar así nada más las cosas y les enseña lo opuesto, ¿no? Ve esa actitud de ellos. Estos necesitan una gran lección de humildad, dijo. Y aquí les va, ¿no? Marcos capítulo 10 es la continuación ahí en la lectura del pasaje, verso 38 hacia adelante. Les dice, entonces Jesús les respondió, no sabéis lo que pedís. Realmente no saben lo que están hablando. El sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué gran lección, hermanos, en esos instantes. En medio de ese conflicto del corazón egoísta, estos dos hombres a tu derecha o a tu izquierda, no, yo mejor el otro lado, y no, tú por acá. No, estos necesitan aprender una gran lección de humildad, igual que nosotros, hermanos, en esta mañana. Pero esa gran lección de humildad, ¿dónde está apuntando el Señor? Capte esto, la palabra del Señor, ¿dónde apunta? A lo profundo del corazón y la mente de estos hombres para hacer las correcciones en esa dimensión. Dios no está corrigiendo solo la conducta externa de ellos. Él quiere corregir lo profundo del anhelo de su corazón. Ese es el propósito de la Escritura. ¿Cuál era el estado del corazón de ellos? Todavía estaba en proceso, obviamente. Juan estaba en su propio proceso, como tú y yo. Tercer cuadro de la razón por la cual los llamó Boanerges. Ya te vas dando cuenta, estos arrebatados sí, pues eran hijos del trueno. Pero esto nos da mayor claridad, esto nos puede ilustrar mejor porque les puso ese título. Lucas capítulo 9, versículo 51, hacia adelante. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, dice de Jesús, y envió mensajeros delante de él, los cuales entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, no pone sus nombres, ahí está Juan, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué lindos estos chicos, ¿no? Entonces volviéndose él, Jesús, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Jesús corrigió inmediatamente esa actitud, ¿no? Miren, más de 2 años caminando con el Señor, por eso yo hablaba del proceso de Juan, convertidos a Cristo Jesús, escuchando cada enseñanza, como decía, conviviendo todos los días con el Señor, orando con el Señor, viendo todo lo que el Señor hacía, aprendiendo cómo vivir cada principio que Jesús iba enseñando. Más de 2 años en esto, Juan y los otros discípulos, y sin embargo, ellos seguían creyendo que podían seguir constituyéndose en jueces de los demás. Seguían creyendo que los demás no eran merecedores de la gracia del Señor y ellos estaban por encima del resto. Seguían luchando con su corazón egoísta. Seguían creyendo que habían recibido cierto poder del Señor para llevarse de encuentro a todo aquel que se oponga al Señor Jesucristo. ¿Quieres que oremos para que descienda fuego del cielo? Están en su proceso. Me enfoco en Juan específicamente. Ahora entenderás por qué Jesús los llamó hijos del trueno. Realmente tenían un carácter, hermanos, terrible.
Pero eso nos lleva a nuestro tercer punto. Y final, por cierto. A pesar de este fuerte, a pesar de este demandante, exaltado, impetuoso aspecto de los discípulos y que más ocasionaban un dolor de cabeza más al Señor todos los días, Juan posteriormente, a todo lo que hemos leído, mis hermanos, el apóstol Juan posteriormente fue conocido no como el hijo del trueno, eso fue desapareciendo en el tiempo, ese apelativo. Y al final se le termina conociendo como el apóstol del amor. Esto totalmente nos rompe los esquemas mentales. Juan termina siendo conocido como el apóstol del amor. Pero para llegar a ser conocido como el apóstol del amor, Juan tuvo que cambiar su enfoque. Tuvo que cambiar su enfoque. Y cambiar su enfoque hacia la persona de Cristo y dejarse de amar más Él, empezar a amar más al Señor. Entonces Juan, ahí es donde experimentó un cambio profundo. En tal medida, mis hermanos, cambió la vida del apóstol Juan que al amar profundamente a Jesús, dejó que Jesús empiece a controlar su vida. Y cuando Jesús empezó a controlar la vida del apóstol Juan, ahí empezó a verse a Cristo Jesús en su vida. El amor que al inicio lo cautivó a él, pero que pasó por un proceso de ir transformándolo de ese carácter de trueno que tenía a tener un carácter de amor como el Señor Jesucristo. Mientras más estuvo, clave, por favor anota para tu vida, mientras más estuvo con el Señor, mientras más tiempo pasó con el Señor, más fue afectando su carácter. Cada experiencia que tuvo con Jesús fue transformando la vida, la mente, el corazón de Juan para bien de él y lo cambió para siempre. Por ejemplo, te cito algunas cosas que son impactantes, ¿no? A veces no las consideramos y no las vemos así. Juan y su hermano se encontraban entre los pocos hombres que vieron la resurrección de la hija de Jairo por manos de Jesús. Ahí en Lucas capítulo 8, Jesús los llevó a ellos dos junto con Pedro, a Jacobo, Juan y a Pedro, y fue los únicos que entraron a la habitación de esta niña que estaba muerta, la hija de Jairo. Lucas capítulo 8, verso 55, mas él, tomándola de la mano a la niña que había fallecido, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y Juan y Jacobo estaban observando todo eso. Hermanos, escúcheme, ver actuar a Cristo Jesús con todo su poder delante de tus ojos es una experiencia transformadora. Transformadora. La semana pasada que yo contaba el testimonio acerca de cómo Dios sanó a mi mamá, yo era uno de los preocupados porque en esa época ya había empezado a estudiar medicina y ya más o menos tenía cierto conocimiento y sabía el diagnóstico que le habían dado a mi madre y el neurólogo cuando le dijo, en su vida usted no se desprenda de estas pastillas, el día que usted deje de tomar estas pastillas usted se muere. Así le advirtió y le riñó. Y cuando ella vimos que agarró todo, lo metió en un paquete esa mañana, yo recuerdo, aún lo tengo grabado en mi mente, y tiró al tacho de basura toda la bolsa de medicinas. Y mi hermana fue la primera en correr y sacarla del basurero. Y mamá, ¿qué estás haciendo? Y yo tratarla de persuadir, ¿no? Pero el doctor te ha dicho, tú no puedes dejar de tomar esto. Pero ¿recuerdan el texto en Hechos cuando lo están apedreando a Esteban y dice que tenía como cara de ángel? ¿Recuerdan? Eso es difícil de imaginar porque nos ponen como un punto de referencia como cara de un ángel. ¿Alguien aquí ha visto un ángel? Sí, pastor, mi esposa es un ángel. No estoy hablando de eso, ¿no? Para ti será, ¿no? Pero un ángel real, ¿no? Un ángel real, ¿no? Nadie ha visto un ángel. ¿Cómo yo en mi mente calzar eso tenía la cara de un ángel? Lo máximo que podemos pensar es algo sublime, hermanos. Pero lo están apedreando al hombre. ¿Cómo es que va a poner esa cara? Los que vinieron el jueves pueden entenderlo. Es el gozo del Señor, que no se pierde por nada. Le quitan la vida. Juan venía conversando con mi hermano Coco acá para la iglesia en la mañana. Ya te quitan la vida. ¿Qué más pueden quitar, de hermano? ¿Te pueden quitar algo más que la vida? No. Ya te la quitaron, pero tú sabes que vas a resucitar. El Señor te va a llamar y vas a vivir con Él por la eternidad.
Entonces, me quitan la vida, ya no me pueden quitar más, entonces no me importa que me la quiten. Y por eso tenía ese rostro Esteban. Entonces, yo diría, casi ese mismo rostro, cuando nosotros tratamos de persuadir a mi mamá, ¿cómo vas a botar tus medicinas y te vas a morir? El médico ha dicho, ella tenía esa misma cara. ¿Por qué? Porque había hablado con el Señor. El Señor le había puesto una convicción tremenda en el corazón, una fe tan grande, y le dijo, no, volvió a tomar sin decirnos nada, volvió a tomar el paquete y volvió a ir al basurero y ¡paz! Lo volvió a tirar en la basura. Yo dije, está por cumplir ahora en octubre 94 años mi mamá, nunca más le volvió a dar un ataque epiléptico a mamá, nunca más. Fue un milagro de parte del Señor, ¿no? ¿Qué es lo que amaba ella y qué es lo que amó después de tener ese encuentro con el Señor? Es lo que nos controla, mis hermanos. Realmente es lo que controla nuestros corazones. Entonces, ver eso, yo decía, ver a Cristo actuar con todo su poder delante de tus ojos es una experiencia transformadora. Ahí es donde el Señor me quebró, porque yo no quería saber nada del Señor. Yo me había apartado de adolescente del Señor. Entonces estaba más perdido que Marco buscando a su mamá. Y según yo vivía bien, ¿no? Pero ver operar a Dios delante de mis ojos de esa manera, sanarla a mi mamá en ese instante, fue algo que me afectó todo. Y me hizo regresar, obviamente, al Señor. Más tarde, otra de las experiencias marcantes en la vida de Juan, él y su hermano, Jesús los llevó junto con Pedro a un monte y se transfiguró. Mateo capítulo 17, los 2 primeros versículos, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué significa eso? Cambió. O sea, el resplandor de la esencia de toda la gloria que él abandonó para venir aquí, las vuelve a retomar en ese instante. Y eso establece, obviamente, el apóstol se queda corto en la descripción. Mateo se queda corto en la descripción, porque recuerden, ahí están presentes solamente Pedro, Juan y Jacobo. ¿Cómo se enteró Mateo? Uno de los 3 le tuvo que haber contado, a él y a los demás. Eso lo tiene una imagen, trata de usar las palabras correctas para explicar este asunto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Imagínense lo que produjo en el corazón de Juan eso, en ese instante. Hermano, no sé cuántos aquí darían la vida por tener un momento así con el Señor, que pudieras realmente ver la gloria del Señor. ¿Cuántos quisieran ver eso, hermanos? ¿Cuántos quisieran tener esa experiencia realmente? Pero ya la has tenido, pues. ¿Cuándo? Cuando recibiste a Cristo, pues el resplandor de la gloria del Señor. El Verbo hecho carne vino a habitar por medio de la fe en tu interior. La gloria de Dios entrando en tu interior. Lo que pasa es que no nos damos cuenta quién vive en nosotros, hermanos. ¿Se imaginan lo que sintió, lo que percibió? Estaba como loco, no sabía lo que decía, por eso dijeron tremenda barbaridad. No, Señor, hagamos unas casitas acá y nos quedamos a vivir acá. No sabían lo que estaban hablando. Y una de las más fuertes experiencias que tuvo Juan con Jesús en el huerto de Getsemaní, recuerda, un poco distinta a todas estas, Marcos capítulo 14, versículo 33, tomó consigo Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ver a Jesús, verlo a Jesús angustiado y luego entrar a batallar en oración, hermanos, eso debe haber sido tremendo. Para Juan en manera especial. Y todo eso lo fue transformando a él, ¿no? Entonces hallamos a Juan en una actitud que no solo llama la atención, sino que nos permite, mis hermanos, ver cuánto ha avanzado o cuánto ha ido cambiando su enfoque interior. Al inicio estaba desenfocado, pero el pasaje que vamos a leer en Juan 13 nos muestra cuánto avanzó en su enfoque hacia el Señor. Este es tremendo, este pasaje, Juan 13, verso 21, adelante. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, está sentado en la mesa con sus discípulos, la última cena, y dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar.
Pero mire esto, entonces dice, los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba Jesús, ¿no? Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese era Juan. Miren dónde está Juan, ¿ah? Recostado, dice, al lado de Jesús. A este, dice, pues, hizo señas Simón Pedro, que lo más probable estaba sentado frente a él, o casi un poco al costado de Pedro en la mesa, echado para ser más precisos, porque ahí no se sentaba. Está mirándolo Pedro y Pedro le hace señales, dice este versículo, le dice, a este hizo señas Simón Pedro para que preguntase a Jesús quién era aquel de quien hablaba. Entonces miren lo que hizo Jesús, verso 25. Él entonces, Jesús, Juan, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? O sea, eso fue alguna pregunta en voz baja quizás al Señor. Es algo personal. Jesús le responde, solo a Juan, respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Hermanos, Juan recostado en el regazo del Señor. Ningún discípulo había llegado a ese punto. Y no solo recostado en el regazo del Señor, sino fue a él a quien Jesús le revela el nombre del traidor, o a la persona que lo va a traicionar, mejor dicho, a Juan. Juan era rudo, cascarrabias, como decía, temperamental, explosivo, asertivo, celoso. Ya te lo he mostrado anteriormente. Sin embargo, después de estar con Jesús 3 años, con un enfoque errado, ese enfoque fue cambiando. De él hacia Jesús, de adentro hacia afuera. Ya no estaba preocupado por tener conductas afuera que aparenten o muestren que era discípulo de Jesús. Ya no le interesó eso a Juan. Ahora, él aprendió a amar a Jesús en lo profundo de su corazón y eso dominaba su vida, eso controlaba su vida y por eso estaba recostado en el costado de Jesús. A tal punto que él mismo, Juan, se describe, ahí en Juan capítulo 13, versículo 23, él mismo se describe así, el discípulo a quien Jesús amaba. Él mismo se describe a él. Termino, hermanos. Toda esta experiencia de Juan me provoca pensar lo siguiente, y espero que te hagas las mismas preguntas conmigo para terminar en esta mañana. ¿Cuánto ha cambiado, hermanos? ¿Cuánto ha cambiado nuestro enfoque desde que conocemos a Jesús? ¿O seguimos amándonos a nosotros mismos y actuando egoístamente como si nosotros fuéramos el eje de toda la vida? ¿Cuánto ha cambiado nuestro enfoque? He sido transformado profundamente al punto de vivir recostado en el regazo de Jesús. ¿Ya llegó usted al regazo de Jesús? Y ahí en el regazo de Jesús, en la intimidad con Jesús, ya empezó a entender algunas cosas que no entendía de la palabra porque Jesús se las está explicando directamente a usted. ¿Ya llegó usted a ese punto? Si ha llegado a ese punto, entonces que su enfoque ya cambió. Y cuando llegamos a ese punto, mis hermanos, escúchenme, ya no nos importa, no nos interesa los cambios externos. Ya no estamos buscando quedar bien con las personas. Ya no vivimos por el pensamiento de los demás o el qué dirá. Ya no nos importa. Nos importa lo que Jesús piense. Nos importa de que mi amor siga creciendo por Él y se lo siga demostrando en una actitud de obediencia, pero por amor, la motivación correcta. Mis hermanos, si el amor es una respuesta, tú y yo somos controlados por aquello que amamos, no lo olvides. Si amamos desmedidamente, entonces te pongo ejemplos contrarios a esto. Si amamos desmedidamente nuestra reputación, entonces seremos, sí, controlados desmedidamente por la opinión de las demás personas. Si amamos nuestra imagen personal, seremos controlados constantemente por el estado actual de nuestra belleza. Estaremos preocupados por lo que queremos que la gente vea de nosotros. Si amamos más nuestros descansos, seremos controlados por aquello que nos trae más satisfacción a nosotros que al corazón del Señor. Si amamos más el placer sexual, seremos controlados por cualquier desviación sexual. La lista es larga, mis hermanos. Pero si cambiamos el enfoque, entonces cambia nuestro amor. Ninguno de nosotros vive sin responder a un amo, mis hermanos, sin ser esclavo de ese amo.
Y te lo compruebo con la escritura. Busca en tu Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 16, aunque lo vas a tener en la pantalla porque acá lo tengo en una versión diferente. Romanos capítulo 6, verso 16, dice el apóstol Pablo: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Una vez más ya, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Hermanos, todos tenemos un amo. Aquí ninguno de los que estamos en esta mañana podemos decir, no, yo no. Todos, escúcheme, todos tenemos un amo, todos somos controlados por aquello que amamos más. Por lo tanto, mis hermanos, la clave en nuestras vidas para comenzar a obedecer es primero cambiar lo que amamos en nuestro corazón. ¿A quién amamos en nuestro corazón? Espero que no haya una respuesta de reacción nada más. ¿A Cristo Jesús? No, piense, ¿a quién realmente amamos en nuestro corazón? Porque a quien amamos en nuestro corazón es lo que va a normar nuestra vida, es lo que va a controlar nuestros días. ¿Realmente Cristo está controlando su vida todos los días? ¿O usted sigue controlando su vida? Cierre sus ojos, momento de orar, momento de volver a descansar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como decíamos desde el inicio, al único que merece nuestra adoración, que Él sea controlando toda nuestra vida. Oh Señor, quisiéramos decir que todos en este lugar, sin distinción alguna, toda esta congregación, quisiéramos decir que te amamos de verdad solamente a ti y que tu amor nos está controlando, pero aún no podemos decir eso, Señor. Deseamos, anhelamos, queremos alcanzar esa meta, pero aún no lo hemos logrado, Señor. Ayúdanos, por favor, a todos y cada uno de nosotros. Por favor, Señor, de verdad te lo rogamos. Glorifícate en nosotros, Señor, por favor. Mientras nosotros nos dediquemos a ti, nos entreguemos y nos rindamos a ti, sé que tú lo vas a hacer. Así que por favor, Señor, permítenos en esta mañana colocar mente, cuerpo, espíritu, alma en tu presencia, y que proclamándote lo que tú eres y siempre serás en nuestra vida, Señor, nos reenfoquemos solamente en ti, al proclamar, Señor, no solo que la tierra está llena de tu gloria, si tú vives en nosotros, estamos llenos de tu gloria, Señor. Qué tremenda realidad a la que nos traes en reflexión en esta mañana. Cuando nos damos cuenta que estamos llenos realmente de tu gloria porque habitas por la fe en nosotros, entonces vemos las inmensas posibilidades, Señor, de que nuestros enfoques cerrados cambien. Vemos la tremenda realidad de que podemos amarte correctamente, Señor. Entonces podemos obedecerte de la manera correcta. Señor, contrólalo todo. Si hay alguien aquí que perdió, Señor, a ti como el Señor entronado sobre su vida, entonces perdió el control tuyo. Que vuelva hacia ti, Señor. Que vuelva a amarte. Que vuelva a amarte, Señor. Entonces tu amor controlará todo su ser, y todo lo que haga y todo lo que viva será el reflejo de ese control de tu amor, Señor. Oramos así en el poderoso nombre de Cristo Jesús, porque sabemos que ese es el deseo tuyo para con tu iglesia, para con cada uno de los que estamos aquí reunidos. Gracias, Señor, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros. Tú sabes lo que necesitamos, Señor. Tú sabes lo que necesitamos, Cristo amado. Gracias, Señor, por saciar nuestra necesidad íntima y personal. En tu nombre precioso oramos así, pero también oramos en la esperanza del cuidado tuyo a lo largo de estos días. Esta semana que no sabemos cómo vendrá, quizás será difícil, para algunos complicada, quizás algunos se encuentren en los siguientes días dolor, algunos se encuentren lágrimas, algunos se encuentren sufrimiento, alguna noticia inesperada, Señor, que traiga tristeza a sus corazones. O quizás hayan días, Señor, en que puedan seguir glorificándote a pesar de todo, mantener su gozo a pesar de todo, Señor. Ahora entendemos que nuestro amor por ti hace la diferencia de cómo enfrentar nuestros días.
pero que tu buena mano sea sobre nosotros, Señor amado, y que en todo momento y tiempo mostremos a lo largo de esta semana nuestro amor por ti de la manera correcta, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro.